Bueno, vamos a la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por lo que ha estado haciendo. Señor, yo te doy gracias. Gracias porque desde el principio de este año has inspirado, has puesto una palabra en el corazón y hemos visto, Señor, el resultado de lo que tú has estado hablando, de lo que tú has estado impartiendo sobre nosotros, lo que has estado ministrando en nuestro corazón. Y en esta mañana pretendo poder cerrar este tema y te pido tu gracia, tu favor, tu ayuda para poder conectar con el corazón de mis hermanos y hermanas, para poder compartir con ellos lo que creo que tú estás hablando a mi corazón. Te pido, Señor, que la atmósfera, tu casa, tus hijos se han transformado a consecuencia de la experiencia de lo que tu palabra dice y que podamos elevar nuestra vida a vivirla, no como queremos vivirla, sino como tú quieres que la vivamos. Y yo creo que en esta mañana será una mañana de favor, será una mañana de presencia. Ya lo estamos recibiendo, ya lo estamos experimentando, y será una mañana donde tú afirmas tu palabra y tu propósito sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, permítame leerle por una tercera ocasión los versículos bíblicos base sobre el cual estamos estableciendo esta palabra, y estamos hablando de Josué, el capítulo 1, versos 1 al 8 en la versión Nueva Biblia Viviente. Es la versión que hemos mirado, y como siempre digo, hay unos énfasis que dentro de la versión nos parece que concurre con lo que el Señor está hablando con nosotros. Y sé que a veces hay alguna discusión acerca de las versiones bíblicas, y antes de leer el verso bíblico les comento que el asunto de las versiones bíblicas no es que la Biblia cambia o que la palabra de Dios cambia, es la manera en que se hace énfasis dentro de las interpretaciones según las corrientes del lenguaje. Y muchas veces mirar una versión u otra, lo que se busca es que podamos asimilar mejor el mensaje. No es que el mensaje está diferente entre una versión y la otra. Y en mi manera de estudiar las escrituras siempre comienzo estudiando con Reina Valera el 60. Es una versión que es muy precisa en términos de el estudio de las escrituras, y después de ahí parto a alguna otra versión en la medida en que se va dando la interpretación bíblica para poder establecer unos énfasis o unos acentos a la palabra del Señor. ¿Alguien me entiende eso? Entonces, pero ya me quedo aquí entonces, ¿no? O sea, dice: después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor, Dios habló al ayudante de Moisés, Josué, hijo de Nun, y le dijo: ahora que Moisés mi siervo ha muerto, tú conduce a mi pueblo a través del río Jordán y hazlo entrar en la tierra prometida. A ti te digo lo mismo que le dije a Moisés: yo les daré toda la tierra, que conquiste para Israel, desde el desierto del Negev en el sur hasta las montañas del Líbano en el norte, y desde el mar Mediterráneo en el occidente hasta el río Éufrates en el oriente, incluyendo toda la tierra de los hititas. Nadie podrá hacerte frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés.
No te abandonaré ni dejaré de ayudarte. Esfuérzate y sé valiente, porque tú dirigirás a este pueblo con éxito y conquistarán toda la tierra que prometí a sus antepasados. Solamente si te esfuerzas y eres valiente para obedecer al pie de la letra la ley que Moisés te dio, triunfarás en todo lo que hagas. Que no se aparte nunca de tu boca este libro de la ley. Medita en él día y noche, obedécelo al pie de la letra. Obediencia parcial no es obediencia. Solamente así tendrás éxito, y esta es la cláusula en la promesa. Si quieres tener éxito, hay unas claves importantes que el Señor nos está dando. Entonces yo quiero repasar súper velozmente algunas de ellas que hemos estado mirando durante esta semana. Número uno, para tener éxito necesitamos oír la voz de Dios. O sea, no desconectarnos de la voz de Dios. La voz de Dios la recibimos de dos maneras. La recibimos a través de su palabra, y muchos de los que hablan acerca de esto expresan la voz de Dios a través de lo que ellos dicen el logo, que es la palabra escrita del Señor. Escuche esto, y se lo quiero decir con un corazón de pastor bien enfático. No hay una manera más segura y más poderosa que escuchar la voz de Dios que no sea a través de su palabra. Con esto no estoy descartando lo que es la experiencia de escuchar la voz de Dios a través de los dones que el Espíritu Santo entrega, y a través y en la manera en que el Señor nos habla a través de los dones de comunicación. Y creo fielmente en mi corazón que también el Señor nos habla por lo que es el rema, que es la palabra específica. Ahora, hay una alta tendencia a desconectarnos de la palabra del Señor y tratar continuamente de escuchar a Dios simplemente a través de la experiencia de lo que es la ministración. Y yo quiero decir que las dos cosas tienen que venir paralelamente. O sea, tenemos que tener el corazón disponible para escuchar la voz de Dios a través de su palabra, y tenemos que también tener el corazón disponible para recibir lo que el Señor quiera hablarnos en experiencias donde hay un mover profético y donde el Señor quiere hablarnos. Si usted quiere mirar dentro de su consideración acerca de este punto, la visión de esta casa va en estos dos principios. El Señor nos habla por su palabra, y creo que la voz más contundente de Dios está en su palabra. Por ende, voy a hacer todo mi esfuerzo, mi disciplina y mi compromiso para conectar con la palabra de Dios. Y también voy a entender que el Espíritu, que Dios no está callado, que Dios no está en silencio, que Dios habla, y que Dios tiene la manera de hablarme, ya sea por palabra profética, ya sea por lenguas, interpretación de lenguas, ya sea por ciencia, ya sea por sueños, ya sea por revelación. Él nos va a hablar, Él nos va a hablar como sea, nos va a hablar, porque Él es Dios. Y esto implica de que tengo la palabra específica de Dios para mi corazón. Ahora, me encontré con estas estadísticas y se la quiero compartir. ¿Cuál es la importancia o cuál es el efecto de conectar con la palabra de Dios? Hay unas estadísticas que dicen que la gente que ha decidido leer la palabra de Dios reduce a un 30% las emociones negativas conectadas a soledad y a desamparo. Mire qué impresionante. A un 30% se reduce el sentimiento de desamparo en mi corazón. A un 43% se reduce la amargura. A un 32% se reduce la experiencia de mal humor y coraje. A un 42% se reduce la tendencia de recurrir al alcoholismo. Y la gente que conecta con la palabra de Dios
confiesa haber bajado hasta un 60%, o sea, un 60% de la gente que conecta con la palabra de Dios ha reducido el consumo de pornografía en su vida. O sea, no es que reduje la pornografía un 60% en mi vida, es que de ese universo de personas, un 60% confiesa cómo su interacción con la palabra de Dios le trae una experiencia de libertad. Entonces, dígame si no es importante escuchar la voz de Dios y es importante conectar con la palabra del Señor. Entonces, para tener éxito necesitamos escuchar la voz de Dios y escuchar la voz de Dios como papá, como papá. Número 2, necesitamos alcanzar éxito, implica discernir los tiempos. El salmista dice: Señor, enséñame a conocer mis temporadas. Es importante conocer los tiempos, cómo el Señor se está moviendo en esta temporada. No siempre el Señor se mueve, o sea, el Señor es el mismo, pero las maneras o las temporadas o los momentos en que Dios se está manifestando puede ser diferente. Con esto lo que quiero decir es que cuando miro a través de las escrituras sé que hay cambios en términos de la manera en que la gente percibe o recibe. Dios siempre va a enviar el mismo mensaje, pero tenemos que entender que los tiempos cambian. Y la manera en que yo fui evangelizado, en la manera en que el Señor alcanzó mi corazón cuando era un niño, no es lo mismo para mi hijo Mateo. Son tiempos o temporadas diferentes. Dios se sigue moviendo, pero el vehículo de cómo Dios va a alcanzarlos puede ser diferente. Conocer los tiempos nos da a nosotros, discernir los tiempos de Dios nos da a nosotros la ventaja de poder saber cómo actuar, cómo responder, cómo avanzar en el plan y el propósito del Señor. Hablamos la semana pasada de una persona que quiere alcanzar el éxito, logra interpretar la incomodidad o la inconveniencia que puede sentir en este espacio donde se ha quedado acomodado o se ha quedado acomodada. Hay momentos donde el Señor te va a poner en una situación incómoda para que salgas de donde estás. Y yo creo que a Josué, claramente, después de 30 días que era el formato de luto, el Señor le habló para que saliera del lugar donde se estaba acomodando. Muchas veces hay asuntos del tema de la espera en Dios que tenemos que tomarla con corazón maduro. Hay asuntos donde Dios nos está diciendo que esperemos en Él, y hay otros asuntos donde el Señor nos está diciendo que ya es el momento de actuar, ya es el momento de caminar. Entonces yo creo que muchas veces no es cuánto más necesito que Dios me hable, sino cuánto más tú necesitas obedecer, o cuánto más yo necesito creer. Yo estoy creyendo que ya estamos en un momento donde no es tanto que otra vez el Señor, o sea, hay gente que está: Señor, confírmame, pero confírmame, pero confírmame, pero confírmame, pero confírmame. O sea, y ya no se trata de que el Señor me confirma, sino que si te vas a mover o no, vas a hacer lo que el Señor te está hablando o no. Entonces es como utilizar el concepto de nuestra dependencia de Dios y aplicarlo mal, aplicarlo en un sentido de maquillar la falta de fe, maquillar el miedo y muchas veces en que estoy en una temporada de esperar. Y vuelvo a ser muy cuidadoso con esto para que usted no caiga en crisis, ni yo tampoco. Un asunto es esperar en Dios, y el esperar en Dios ocurre cuando el Señor me está diciendo espera. O sea, para mí ese es el punto. O sea, si el Señor me dice espera, pues entonces estoy esperando en Dios. Pero cuando ya Dios me ha llamado a actuar, es el momento de moverme en fe. Entonces esto implica que hay momentos donde el Señor o te mueves o te mueven. ¿Sí o sí? O te mueves o te mueven. Y creo que en esta experiencia de lograr alcanzar éxito hay un momento donde el Señor nos va a empujar, hay un momento donde el Señor va a ponernos un sentimiento que no es humano, no es un sentimiento de inconformidad o insatisfacción que
provocado por nuestras emociones, sino por el Espíritu Santo que nos está haciendo énfasis de que la tierra está delante de nosotros, sal y conquístala. Es el tiempo de moverte, es el tiempo de actuar. Entonces hoy quiero darte unos últimos puntos muy importantes. Y el otro punto es, para tener éxito tienes que aprender a funcionar en una cultura de honra. Y fíjate en el lenguaje que Dios, que el Señor se refiere tanto a Moisés como a Josué. A Moisés se refiere a él como mi siervo Moisés. Y nota que esta forma del Señor referirse a Moisés está haciendo referencia al corazón, a la vida, a la decisión, al rendimiento de Moisés a hacer la voluntad de Dios. Y yo no creo bajo ninguna circunstancia que nadie deba sentir complejo porque el Señor nos llame su siervo. O sea, hay que balancear esta manera de transmitir lo que es tal vez nuestro pensamiento, nuestra intención de sentirnos útiles y sentirnos cercanos al corazón de Dios. Y yo sé que soy hijo de Dios. Yo sé que soy amigo del Señor, pero soy siervo del Señor. O sea, y la implicación siervo implica de que estoy empleado para el servicio del reino de Dios. O sea, y no tengo ningún problema con eso. Y fíjate que si Moisés es reconocido como siervo de Dios, es importante que nosotros también tengamos corazón de siervo, que no es otra cosa que corazón de servicio. Alguien que tiene éxito es alguien que tiene un corazón de servicio, y no solamente corazón de servicio, si tiene también claridad de lo que es funcionar dentro de una cultura de honra. ¿Por qué? Porque la segunda referencia es acerca de Josué, y fíjate que dice Josué, servidor de Moisés, o Josué, en otra versión dice asistente de Moisés. Y quiero que recuerdes esta expresión que para mí es muy importante. Nadie llega a ser promovido a menos que no aprenda a ser un buen segundo. Y uno de los asuntos que esto lo digo con mucha sensibilidad, con mucho respeto, pero te lo tengo que compartir. Y es que muchas veces encuentro que hay una exagerada inclinación a querer autopromoverse. Y esto trae por consecuencia que se empiezan a borrar las líneas de lo que es la honra que se merece a Dios y la honra que se merece dentro de la experiencia de la iglesia. Entonces es importante que cuando miramos asistente de Moisés entendamos que Moisés aprendió y supo ser segundo. Supo ser segundo. ¿Por qué hay tantas divisiones en la iglesia? ¿Por qué hay tantas divisiones? ¿Por qué ocurren tantas situaciones de eventos dentro de la iglesia? Porque hay alguien que no entiende cuál es su posición. Cuando yo entiendo cuál es mi posición, para qué el Señor me ha puesto, yo tengo claridad acerca de lo que tengo que hacer. Yo no estoy en competencia con nadie para alcanzar una posición, ni estoy en competencia con nadie para hacer la iglesia. No, o sea, algo que en mi corazón cada día creo que esto es algo que muy fuertemente compartimos mi esposa y yo, es que nunca vamos a estar intencionados en querer demostrar superioridad acerca de nadie, ni como personas ni como iglesia. ¿Por qué? Porque sencillamente mi trabajo es hacer lo que el Señor me diga, y al fin y al cabo el Señor me dice que soy siervo inútil. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es uno de los mayores problemas que la iglesia contemporánea está teniendo? De que la gente no reconoce cuál es su posición, a qué el Señor te está llamando a hacer. Entonces procura, al no poder entender, si es que podemos decirlo así, entonces se autopromocionan. Pastores autopromocionados,
Evangelistas autopromocionados. Van al Departamento de Estado, hacen una incorporación y ya entienden que tienen el llamado del Señor. Uy, ¿eso está duro en esta mañana o qué? O sea, no funciona así. Si te das cuenta, la promoción, o sea, el mover a Josué de la posición de ser el ayudante de Moisés, no vino de ningún hombre, vino directamente de parte del Señor. El Señor que conoce el corazón, la fidelidad, el compromiso, el carácter, la conducta, lo que haces cuando estás con la gente, lo que hablas cuando no estás delante de la gente. El Señor que conoce las intenciones del corazón, tu verdadera razón y motivación de por qué lo hace. Él es el que se va a encargar de ubicarte en la posición que tienes que estar. Él es el que se va a encargar de promocionarte, usarte, ungirte. Es Dios el que lo va a hacer. Entonces, esto no implica que no tengo metas. O sea, yo no estoy diciendo, y esto aquí es donde viene el ajuste, el balance, la calibración. No implica que no tengo metas. Claro que tenemos metas, claro que hay expectativa. El asunto es que todo lo que hago es en función de entender cuál es mi llamado y mi posición en Dios. Aquel Señor nos llamó. O sea, tengo amigos dentro de la experiencia del ministerio, gente que admiro, bendigo, reconozco, pero igualmente tengo gente que a veces me mira y yo, pues, ¿qué voy a hacer? Yo no estoy compitiendo con nadie. No hay competencia. Aquí lo único que hay es gente apasionados por vivir el plan de Dios, caminar en el plan de Dios, ver gente restaurada, ver gente cambiada, ver gente llena del poder del Espíritu Santo. Y esto implica la inteligencia tanto emocional como espiritual de claramente asumir cuál es tu rol. Aquel Señor te llamó. ¿Cuál es tu rol? Tienes que tener claro cuál es tu rol. Entonces, ese punto es: ¿cómo yo voy a tener éxito? Número uno, necesito tener claridad de cuál es mi rol en una experiencia de cultura de honra. Cultura de honra. A la sazón con ese punto, si tengo claro cuál es mi posición en el Señor, tengo que entender claro también en este punto de cultura de honra de que hay una impartición que tiene tu nombre. Es para ti. O sea, y cuando hablamos de impartición, esto es algo que sacude mucho mi corazón y reta mucho. O sea, hablar de impartición no solamente es un término técnico, una definición, o sea, es una experiencia sobrenatural. Porque la impartición, por definición, impartir implica compartir, implica dar. Entonces la Biblia está hablando en Números capítulo 11, está hablando de cómo ocurre esta promoción acerca de Josué, y este es el punto. Para tener éxito, hay alguien que el Señor va a poner delante de tu camino para abrirte paso. O sea, no hay llaneros solitarios ni llaneras solitarias. O sea, alguien el Señor va a usar en tu camino. Es importante reconocer que hay alguien que tiene la impartición de parte del Señor para tu vida. Hay por ahí, yo creo que hay un video corriendo de un momento de impartición. Entonces quiero que entiendas esto. La impartición es un principio espiritual profundo. Y porque la impartición implicaba poner las manos. Esto ocurrió en Roca Blanca, en México, y fue un momento muy especial en mi experiencia del año pasado. El 2023 estuvo marcado por un momento muy, muy especial, y fue un momento donde hubo una impartición sobre nuestra vida. ¿Y para qué ocurre esta impartición? Es porque el Espíritu Santo está
compartiendo, está dando, y en este dar te está posicionando para que tengas la capacidad de hacer el trabajo que el Señor te llamó a hacer. Entonces mira, número 11 dice de esta manera, el verso 24 dice: entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso sobre los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron. O sea, la Biblia está diciendo que el Señor le dijo a Moisés: de tu espíritu voy a poner sobre ellos para aliviar tu carga. Entonces esto es un asunto espiritual bien profundo, bien serio, porque no todo el mundo está llamado a imponer manos sobre nadie. ¿Alguien me sigue en esta mañana? O sea, cuando tú entiendes claramente este principio, te das cuenta que no todo el mundo puede estar imponiendo manos sobre todo el mundo, ni tampoco tú puedes aceptar que todo el mundo te esté imponiendo la mano, porque hay una transferencia, hay algo que espiritualmente está ocurriendo. Pero sobre aquellos y aquellos, yo creo que hay gente aquí que está llamado para eso. Hay gente aquí que está llamado para imponer la mano. Cuando estás llamado a imponer las manos, implica que hay una mañana. Es la impartición. La impartición. Mira, la Biblia trae casos de impartición. Isaac imparte sobre Jacob. Imparte sobre Jacob. Mira si ellos entendían tan claro lo que era la impartición y lo que implica esto dentro de la realidad espiritual que gobierna sobre lo natural. Que Jacob recibe la impartición de poseer lo que es la doble porción. Sí o sí. Entonces cuando Isaac lo ministra y Esaú regresa, Esaú con lágrimas le está diciendo: pero tienes una bendición para mí. Isaac le dice: ya la bendición que impartí ya fue recibida sobre esa persona. O sea, cuando tú estás aquí y cuando estamos en la presencia del Señor, aquí no estamos jugando a ser iglesia, aquí no estamos jugando a ver si pasa algo. Aquí estamos creyendo que hay una impartición del Espíritu Santo, que hay un mover del Espíritu, que hay un toque del Espíritu Santo sobre alguien. ¿Alguien lo recibe en esta mañana? La impartición implica la transferencia de poder. Poder para que Jesús lo dice: y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La impartición de Jacob sobre Efraín y Manasés, en aquel famoso caso donde Jacob cruza las manos sobre sus dos nietos, y Efraín, que era el menor, parece que todos los Efraín salen chiquitos, no sé. Efraín, que era el menor, recibe la impartición, y muchos dicen que esto implica dos naciones. ¿Cómo se formaban de ahí dos naciones? La impartición de Moisés a los ancianos de Israel, que es el verso bíblico que leímos. La impartición de Moisés sobre Josué, cuando la Biblia dice que el Señor le dijo en el Números 27: convoca a Josué. Y fíjate cómo dice el verso bíblico. Quiero que lo tengas bien claro, este verso bíblico. Dice en Números 27, el verso 16 dice: llévalo ante el sacerdote Eleazar y ante todo el pueblo, y en presencia de ellos pon tus manos sobre su cabeza. O sea, esto es tan importante porque aquí hay tiempo donde vamos a la presencia del Señor, tiempo donde estamos en profundo quebrantamiento, pidiéndole al Señor que nos haga capaces para impartir sobre tu vida, transferir sobre tu vida, ministrar sobre tu vida lo que el Espíritu de Dios quiere hacer contigo ahora. Yo creo que ahora mismo hay una impartición de Dios sobre esta casa. Impartición. Y la Biblia dice que Moisés convocó a Josué y puso las manos sobre él. Poner las manos sobre él. La Biblia habla en el famoso o muy conocido caso donde Pablo le dice a Timoteo: aviva el don de Dios que está en ti, que te fue dado con la imposición de mis manos. Entonces aquí hay tres componentes importantes. Número uno, entender que quien da los dones, quien imparte poder y autoridad, no es el hombre, es Dios. Vuelvo a repetir esto.
Aquí hay tres componentes importantes en la impartición. Dios, el que da poder y autoridad. No es el hombre, es Dios. O sea, es el que te capacita, Él es el que te hace competente para que puedas hacer la obra que Él te mandó hacer, que Él te comisionó, que Él te asignó a hacer. Es Dios el que lo hace, y para lo que Él te llamó a hacer hay dones. Y hay impartición del Espíritu Santo en tu vida para que seas exitoso y exitosa. Yo quiero en esa mañana decirle al Señor: dame lo que necesito para poder hacer tu obra. Dame lo que necesito. Alguien lo pide en esta mañana: Señor, danos lo que necesitamos para poder hacer tu obra. Él es el que te faculta, Él es el que te capacita. Ahora, esto también ocurre a través de la experiencia de una persona a quien Dios comisiona para poner las manos sobre ti. Poner las manos. Por eso la Biblia dice la imposición de mis manos, poner las manos. Y poner las manos tiene un simbolismo muy fuerte. Número uno, el simbolismo de que el Espíritu Santo está poniendo la capacidad en ti, igualmente como fue puesta en la persona que está ministrando. Dos, este simbolismo implica también que hay una experiencia de rendición de cuentas. O sea, entender de que por el hecho de que he tenido una impartición, no implica de que ahora corro con mis agendas desconectado del cuerpo. O sea, tengo que entender que esta es una sinergia que trabaja. Y cuidado, busque sinergia antes que alguien me empiece a escribir en Facebook: dice, pastor está en Nueva Era. No. Sinergia, es decir, es la capacidad de trabajar en conjunto para lograr los mejores resultados que si lo hiciera solo. Y tercero, es importante entender que este asunto de la impartición de las manos es un asunto de fe. Cuando estaba en Roca Blanca, el pastor, fueron dos imparticiones en esa visita. La impartición del pastor Dwayne Kirshner. Uy, esa fue pero impresionante. Ese es el momento en que les digo que ellos todos los lunes hacen lo que se llama el lunes de preparación, porque el martes van a ministrar a mucha gente. Y esto no lo toman liviano, esto no lo toman como business as usual, sino que todos los lunes, sin fallar, todo el equipo de trabajo de lo que se llama Fuente de Gracia, que están recibiendo a gente, escucha esto, gente que caminan 3 horas ida y 3 horas de regreso para tener la experiencia de la impartición que ocurre ese martes desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Así es el asunto. O sea, como dice Proverbio: para el que está saciado hasta la miel le repugna, pero para el que tiene hambre. O sea, y yo le estoy pidiendo a Dios que haya hambre en esta casa. Hambre por la presencia del Señor, hambre por lo sobrenatural, hambre por ver el reino de Dios presente entre nosotros. Entonces, en esa experiencia de ese lunes, siempre recuerdo que Omi y yo fuimos muy fuertemente conmovidos cuando Mateo estaba en la silla. Mateo 6 años tenía en ese momento, a sus 6 años, y decía: me están haciendo cosquilla en los pies. Nadie lo estaba tocando. Y todo era por la presencia misma de Dios, que era tan intensa que experimentar. Mateo lo comparte de esa manera: me están haciendo cosquilla en los pies. Y lo segundo fue cuando el pastor Dwayne Kirshner pone la mano en mi pecho, y aquello parecía que el pecho me quería explotar. Y recuerdo claramente al pastor Dwayne Kirshner decir: te estoy impartiendo fe porque la vas a necesitar para llegar a donde Dios te está llamando a trabajar. Entonces hubo una impartición. Esa impartición implica la transferencia. Cuando lees la historia del pastor Dwayne Kirshner, te das cuenta que el resultado de lo que hoy ves es el resultado de vivir en fe. De vivir en fe, de creerle a Dios la palabra. Y yo
en aquel día, gloria a Dios, por eso simplemente la gracia de Dios me permitió recibir la experiencia, la impartición de fe para creer que no solamente estamos hoy aquí, sino que vamos a salir de aquí, que no solamente somos los que estamos aquí, que hay más gente que el Señor está llamando, que no solamente estamos aquí y estamos teniendo nuestra experiencia de domingo. No, hoy Dios sana a alguien, hoy el Señor salva a alguien, alguien hoy es libre, alguien hoy recibe el toque del Espíritu Santo. Yo lo creo. ¿Alguien más lo cree conmigo en esta mañana? La impartición es un tema tan serio que la mujer de flujo de sangre toca a Jesús y Jesús mismo reconoce una impartición de sanidad sobre ella. O sea, yo no sé cuál es tu expectativa en esta mañana, pero yo estoy creyendo que algo el Señor deposita sobre nosotros en esta mañana. Algo el Señor hace sobre nosotros en esta mañana. La impartición es un asunto tan serio que la Biblia dice que Pedro y Juan, a la entrada de la puerta, la hermosa, le dice a aquel cojo: plata, oro y plata no tengo, más lo que tengo. Más lo que tengo. Yo creo que estamos llegando. Yo creo que ya es el momento donde la iglesia diga lo que tengo. ¿Qué es lo que tiene? Tengo el poder del Espíritu Santo. Tengo la palabra de Dios para trabajar esa crisis. Tengo una revelación de Dios que tiene que ver con tu vida. Creo que es el momento en que la iglesia empieza a decir lo que tengo, lo que tengo. ¿Qué tienes, iglesia? Tengo el poder de Dios. Tengo la revelación de Dios. Tengo la declaración de Dios para nosotros. Lo que tengo te doy. Y esto implica impartirle por el poder del Espíritu Santo la capacidad de recuperarse. Entonces la impartición es importante. ¿Cómo puedo tener éxito en este año? Yo necesito que tú creas esto. Saber que estoy en un lugar donde hay una impartición de parte de Dios para mi vida. O sea, si vengo a este lugar simplemente porque ya es cotidiano, pues eso es lo que voy a recibir. Pero si vengo a este lugar con la expectativa de que hay algo de Dios para mí, hay algo de Dios para mi casa, hay algo de Dios para nuestra ciudad, es una experiencia de la impartición del Señor sobre nosotros. ¿Alguien puede decir conmigo así muy fuerte: la impartición de Dios? Yo no sé si tú la quieres en esta mañana, pero yo quiero que Dios imparta sobre nosotros. Imparta sobre nosotros la impartición del Señor. Entonces, ¿cómo alcanzo éxito en esta mañana? Y con esto cierro. Es entendiendo que el éxito es un asunto de la gracia y el favor de Dios. La gracia y el favor de Dios. Note lo siguiente. La Biblia dice que la voz del Señor hablando a Josué le dice: yo les daré toda la tierra que conquistes para Israel. Nota que el Señor mismo le está diciendo a Josué que el resultado de lo que habrá alcanzar será la consecuencia de la intervención divina de Dios para facilitar el resultado y el éxito. Entonces yo tengo que entender que, y quiero abrazar con todas las fuerzas de mi corazón, que la experiencia de lograr éxito es la consecuencia de la gracia de Dios operando sobrenaturalmente a mi favor. Entonces hay dos formas en que interpretamos la palabra gracia. Sin lugar a dudas, la palabra gracia en su definición más conocida implica don no merecido o regalo no merecido. Y esto es lo que usualmente aplicamos cuando hablamos de la salvación y el perdón de nuestros pecados. Somos salvos por gracia. Es decir, somos salvos porque el Señor nos regala la salvación, no por nuestros actos o nuestras acciones, sino la salvación es alcanzable por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Alguien da gracias a Dios por ello? La palabra gracia también implica
Y hay una proyección de la palabra gracia bien poderosa que significa poder ilimitado de Dios actuando a nuestro beneficio. Cuando miras la aplicación de la palabra gracia está muy fuertemente conectada con favor. Pero usualmente la encuentras junta, favor y gracia. El favor y la gracia de Dios. Y la gracia implica el favor de Dios operando a través de su poder de forma ilimitada a nuestro beneficio. Entonces, es también mirar la palabra gracia, podemos mirarla como el favor sobrenatural o la intervención sobrenatural de Dios sobre y entre nosotros. No es otra cosa que vivir en lo sobrenatural. Vivir en lo sobrenatural. Entonces, a principio del año, del año 2023, estuvimos hablando acerca del tema de Zacarías. Zacarías capítulo 4, el verso 7. Y hay un paralelismo de idea que quiero presentarles. Y es que el Señor le dice a Josué: yo les daré. No hay otra manera que pueda interpretar en mi corazón lo que implica yo les daré. La expresión en sí misma implica, no es porque ustedes simplemente lo merezcan, y no es simplemente porque ustedes tengan la capacidad, la astucia y los recursos para lograr conquistar la tierra. Es la consecuencia de mi poder ilimitado actuando a favor y en alineamiento a la promesa que Dios ha hecho. Lo que el Señor le está diciendo a Josué: vas a lograr el resultado, pero recuerda, este resultado es la consecuencia de mi poder ilimitado obrando a tu favor. Zacarías capítulo 4 verso 7 dice, verso 6 dice: no es con espada ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el verso 7 añade y hace una pregunta retórica: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamación. La expresión de la primera piedra tenía un simbolismo muy fuerte, porque esa primera piedra implicaba: lo que empezaste lo vas a terminar. Y el Señor le está diciendo a Zorobabel: lo vas a terminar. ¿Cómo lo vas a terminar? Lo que has empezado, la reconstrucción que has empezado, lo vas a terminar. El Señor está diciendo a Josué: lo que vas a empezar, lo vas a terminar. No vas a quedar vencido en el camino, no vas a quedar derrotado, no vas a quedar avergonzado, no vas a quedar cuestionado. Lo que yo te mandé a hacer, lo vas a hacer y verás el resultado al 100%, porque mi poder estará haciendo posible que el resultado ocurra en acuerdo al diseño de Dios. Entonces a Zacarías le está diciendo: con aclamaciones de gracia, gracia en ella. Entonces esta expresión implica aclamaciones, implica gritos. Nosotros los boricuas sabemos acerca de esto, pues somos gente de responder con ánimo. Y fíjate, la expresión de con aclamaciones implica que la instrucción del Señor a Zacarías y a Zorobabel era: declaren que la gracia de Dios, ¿qué es la gracia de Dios? El poder ilimitado de Dios está funcionando para provocar los resultados que en el reino de Dios se hablan. Y está diciendo con gracia. O sea, esto no va a ocurrir simplemente con nuestras fuerzas, recursos, astucia, buena voluntad. Va a ocurrir porque el Señor va a expresar, va a manifestar su poder sobrenatural. El 24 de septiembre del año pasado, creo que por aquí hay otro video. Ajá, ahí mismo. El 24 de septiembre del año pasado estaba en esta iglesia. Nuestra casa, Omi, los muchachos, estábamos en Texas.
Y en esa mañana del domingo 24 estábamos en esas famosas conversaciones. ¿A dónde vamos? ¿A qué iglesia vamos a ir a congregarnos hoy? Estábamos visitando a Sabi, estamos teniendo un buen tiempo. Keren estaba con nosotros y habíamos pensado ir a Upper Room, que es una iglesia muy bendecida y conocida en Dallas. Pero Keren salía de regreso, regresaba a Puerto Rico y no les daba mucho tiempo, se nos había hecho tarde. Y Xavier nos dice: vamos a una iglesia que se llama Mercy Culture. Es una iglesia que tiene un empuje muy, muy fuerte y la presencia del Señor es bien, como la iglesia Manuel, digamos, la iglesia Manuel. Entonces vamos a Mercy Culture y fuimos a Mercy Culture y nos tocó sentarnos donde se cambian las luces allá arriba. En el mezaní, la última fila, allá arriba estábamos sentados. Y este pastor se llama Zane Anderson, es el nombre del pastor, Zane Anderson. Y estaba hablando y al final, y estaba predicando acerca de Zacarías. Cuando dijo Zacarías, capturó mi atención, porque precisamente habíamos estado en una serie de predicaciones y entendí al momento que el Señor quería afirmar una palabra en mi corazón. De más está decirle que desde su predicación hasta el final de su predicación estuvimos llorando completamente, porque cada expresión era como si estuviera hablando directa, era la voz de Dios hablando directamente a nuestro corazón. Pero este fue el testimonio del pastor Zane. En el año 2008 él estaba frente a la construcción de su iglesia. El Señor les había dado una palabra, había afirmado proféticamente el crecimiento de su iglesia, dice el pastor Zane, y les había inspirado y les había confirmado la construcción de sus nuevas facilidades. Pero el año 2008, si usted recuerda, fue un periodo donde la economía estaba grave, todo estaba mal. Los hermanos de su iglesia muy bien les decía: pastor, estamos económicamente mal. Y él estaba frente a las columnas de acero, frente a donde habría de ser la construcción de su iglesia, mirando con su corazón frustrado, su corazón dolido. Se sentía avergonzado. O sea, él estaba frente a aquella estructura sencillamente mirando y preguntándose: ¿qué va a ocurrir aquí? Yo estoy escuchando todo eso y Omi y yo estamos escuchando y estamos llorando, porque era como si estuviera describiendo nuestro corazón después que nos robaron el acero. Decepcionado, avergonzado, dolido, quebrantado. Y estábamos escuchando y él decía: reconocí la presencia de Dios en el carro. Y el Señor le dice: ¿sabes que estoy aquí? Él le dice: sí, yo sé que estás aquí, pero no quiero hablar, porque me siento tan triste que no sé cómo hablar. Y el Señor le dice: sabes que lo que empezaste se lo vas a terminar. Y dice: pero ¿cómo lo voy a hacer? No tengo recursos, no tengo dinero, no tengo manera de cómo hacerlo. La gente está hablando de mí, la gente piensa que este sueño es un sueño que me lo inventé, la gente piensa que esto es tratando de elevar nuestro ego. ¿Cómo lo hago? Vuelvo y te digo, él está testificando todo esto y nosotros estamos llorando. Y el Señor le dice: baja del carro y grítale a la estructura gracia. Él dice: ¿qué? Pero la gente va a pensar que soy un loco. ¿Qué sentido hace bajar del carro y gritarle a esta estructura gracia? El Señor le dice: porque cuando tú grites, yo voy a añadir mi grito, y cuando yo grito desde el cielo, cosas ocurren en la tierra. Él dice: ¿gracia? Bueno. Y dice: bueno, pues desde el carro, gracias. El Señor le dijo: hey, yo no te dije en el carro, yo te dije en la estructura, que vayas a la estructura, te bajes y grites. Y le dijo: pues está bien. Bajó y empezó a caminar. Gracias. Y el Señor dice: yo no te dije que le hablaras, yo te dije que le grites. Le digo: ok, pues está bien. Gracias.
Y de momento en su testimonio él dice que el Espíritu de Dios empezó a tomarlo fuertemente. Y él entendía que espiritualmente se estaba removiendo una oposición que estaba contrariada al propósito de Dios en ese lugar. Y empezó a gritar gracia, y cada vez más fuerte gracia, y cada vez más fuerte gracia, y cada vez más fuerte gracia, gracia, gracia. La Biblia dice en el Salmo 29 verso 3: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Y allá arriba estábamos nosotros escuchando que había una instrucción de parte de Dios en entender que completar lo que empezamos no dependería de nuestros recursos, de nuestra capacidad, de nuestro talento, sino que dependería de la mano poderosa de Dios, que continuamente obrando sobrenaturalmente va a producir el resultado de lo que Él ha prometido. Pero regreso a Puerto Rico, tengo esa palabra. Sé que era para mí, Omi sabía que era para ella. Y ayer estoy terminando de repasar mis notas. Y el Señor me acuerda que no he ido a la estructura a gritar gracia. Que no he ido. Y escucho al Señor decirme: no preguntes a nadie, no llames a nadie, sube en tu carro, ve a la estructura y grita gracia, porque lo que habrá de ocurrir hoy en esta casa será consecuencia de lo que has de hacer hoy en obediencia. Llegué en el carro, andaba con las llaves, brinqué la verja y empecé a caminar y a gritar ¡gracia! ¡Gracia! Iba caminando por aquel camino de Tosca. ¡Gracia! 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 Por el lado están las escaleras que suben hasta el altar. Subí las escaleras y subí al altar y empecé a gritar ¡gracia! 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 No lo vamos a lograr con nuestra fuerza. ¡Gracia! 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 ¿Quién eres, gran monte? ¿Quién eres, gran monte? ¡Gracia! 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 Hoy no me toca a mí solamente hacer y responder a esta dirección de parte del Señor. Hoy me toca entender que el éxito es una consecuencia de la gracia y el favor de Dios. Y ahora pregunto yo en esta mañana: ¿habrá alguien que pueda empezar a elevar su voz y empezar a gritar gracia, 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 gracia para mi matrimonio, gracia para mis hijos, gracia para mi casa, gracia, 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 gracia? Let's go, gracia, gracia. Vamos, eleva tu voz, vamos. Gracia, 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 gracia. Alguien tiene que creer eso. Gracia, 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 gracia. Lo que empezaste lo vas a terminar. Vas a terminar tus estudios, te vas a graduar de doctora. Hay gracia, 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 gracia. Lo vas a lograr, lo vas a lograr. No es por fuerza, no es por habilidad, será por gracia, 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 gracia. Lo vas a terminar, lo vas a terminar, lo vas a terminar. Gracia. Alguien diga gracia, 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 gracia. Esto no es que paso toda la vida gritando gracia. Hay momentos donde son instrucciones de Dios.
dentro del plano de lo sobrenatural y dentro del plano de la guerra espiritual, donde el Señor te dice: ocupa tu posición y grita y grita. Yo no le estoy diciendo a esta iglesia que se descontrole en esta mañana, pero sí te estoy diciendo que es el momento de gritar. Es el momento de gritar. Es el momento de gritar. Gracias. 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 Vamos, eleva tu voz. Vamos, gracias. Gracias. Yeah. Gracias. 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 Ahora entiendo por qué el Señor le dice a Josué: hasta los hititas, porque no va a haber nada que quede incompleto. No va a haber nada, porque la gracia de Dios te va a entregar el resultado completo. ¿Qué tal si cerramos esta mañana? Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, en esta mañana creemos en fe que el resultado ha sido prometido y que tú no cambias y tu carácter es fiel. Pero en esta mañana también entendemos que tú nos estás dando una instrucción de movernos no en el plano de lo convencional, salir de la cajita religiosa, de hacer las cosas simplemente dentro de nuestra estructura, sino que en esta mañana nos estamos introduciendo en ambientes y en ámbitos espirituales para declarar tu mover sobrenatural sobre esta casa, tu mover sobrenatural sobre familias, matrimonios, hijos, hijas. Señor, tu mover sobrenatural sobre aquella oposición que está delante, tratando de impedir el paso y la realización de tu plan. Y en esta mañana no nos quedamos callados o con los brazos cruzados o conformados, sino que en esta mañana respondemos a esta declaración de tu palabra. Lo haremos por gracia. Y así, en esta misma convicción, elevamos nuestro corazón y empezamos a declarar: gracias, 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 gracias. Muévete, oposición. Gracias, gracias. Gracias, 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 gracias. Vamos un minuto más. Gracias, 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 gracias. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias y creemos, Señor, que toda oposición será reducida y removida, y veremos el cumplimiento de tu palabra en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice conmigo amén? ¿Alguien dice conmigo amén? Alguien puede acercar su mano y decirle a la persona que está a tu lado: será logrado por gracia. Gracia, por gracia. Será logrado por gracia. No tengas miedo, lo que empezaste lo vas a terminar, lo vas a completar. Será por gracia. Será por gracia. Aleluya, qué bueno es el Señor.